Hola, en este tema vamos a hablar de los transistores de potencia. La electrónica nació con las válvulas de vacío, que eran unos dispositivos caros, voluminosos, frágiles y poco eficientes, ya que necesitaban de un calentamiento previo para funcionar. La revolución electrónica llegó con la invención del transistor bipolar, ya que conseguimos dispositivos baratos, pequeños, robustos y muy eficientes. Por eso, a los inventores les otorgaron el Premio Nobel de Física en 1956. Después de haber visto que un diodo era unión PN, los investigadores decidieron aprobar una unión triple, NPN o PNP, y obtuvieron un dispositivo de 3 terminales, uno por cada tipo de sustrato. Entonces tenemos el colector, la base y el emisor. Si nos fijamos en la disposición de las uniones, vemos simplemente que un transistor son 2 diodos en serie, como podemos ver en estas imágenes. La distribución de los diodos depende de si es de tipo NPN o PNP. La manera de funcionar de un transistor NPN es bastante sencilla. Si nos fijamos en la figura, lo que hacemos es inyectar una corriente de base que va a controlar una corriente de colector que es mucho mayor. De hecho, es beta veces mayor que la intensidad de base y denominamos beta o HFE, según el fabricante, como la ganancia de corriente del transistor. Y la suma de estas dos corrientes es la que sale por el emisor, aunque normalmente se hace la convención de decir que la intensidad de emisor es igual a la de colector, ya que el tamaño de la intensidad de base es prácticamente despreciable. Tengamos en cuenta que la ganancia de corriente de un transistor viene a estar entre 50 y 200. El transistor bipolar PNP funciona del mismo modo, salvo que hay que tener en cuenta que las corrientes en la base no son entrantes, sino que son salientes. Y lo mismo ocurre con el emisor y con el colector. El transistor bipolar tiene dos formas principales de trabajo. Una que decimos que trabaja como interruptor, que sería lo que denominamos modo digital, y otra que funciona como un amplificador, que sería lo que denominamos modo analógico. Un símil de un transistor podría ser un grifo, donde el caudal de entrada entra por el colector, saldría por el emisor siempre que hagamos un control mediante la base, que sería la válvula. Otro símil que puede ser bastante visual sería este tipo de válvula con un tapón obturador. Si no entra caudal por la base, el tapón obturador está obstruyendo el caudal que podría circular por el colector, de manera que en el emisor no hay corriente. Sin embargo, cuando por la base circula un poco de corriente, ya se desplaza el tapón obturador, de manera que parte del caudal que podría venir por el colector pasa al emisor. Entonces, de esta manera, con un caudal pequeño controlamos un caudal mucho más grande. Y si circulara tanta corriente por la base que el tapón obturador llevara al tope físico, al máximo, todo el caudal disponible pasaría de colector al emisor. Ahora, haciendo un poco un símil eléctrico, tengamos en cuenta que la palabra transistor viene de transfer resistor o resistencia de paso. Entonces, digamos que eléctricamente la resistencia entre colector y emisor depende del valor de la intensidad de base. De modo que con la intensidad de base controlamos IC. En el caso del corte, que sería la figura en rojo, vemos que la intensidad de base es 0, con lo cual la intensidad de colector es 0, no circula corriente y esto equivaldría a ser un interruptor abierto, es decir, a una resistencia de valor infinita. Si ahora nos vamos al otro caso opuesto, en verde, ocurre todo lo contrario. La intensidad de base tiene un valor muy alto, de manera que por el colector pasa toda la potencia o toda la corriente que es posible, es decir, todo el caudal de electrones, con lo cual podríamos decir que la resistencia del transistor es 0, prácticamente es un interruptor cerrado. No es exactamente así, porque hay una pequeña caída de tensión debido a las uniones, que normalmente en un BJT es de 0,2 voltios. Y entre el modo en funcionamiento en corte y en saturación tenemos un término intermedio, que es lo que denominamos zona activa o lineal, en la cual el transistor
sí que tiene una corriente por la base, pero no es tan alta para saturarlo, de manera que la corriente por el colector es proporcional a la de la corriente de base. En este caso, el transistor sí que tiene un valor de resistencia significativo entre el colector y emisor, pero depende de la intensidad de base. Si nos damos cuenta, cuando trabajaríamos en corte equivaldría a un 0 digital, cuando trabajamos en saturación sería un 1 digital, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de que los microprocesadores, todos los dispositivos que utilizan los ordenadores, están basados en transistores trabajando en corte y saturación. Y se trabaja en corte y saturación porque la potencia que disipa en esa situación el transistor prácticamente es cero, ya que la potencia sabemos que es V por I. En corte la intensidad sería cero. En cambio, en saturación, lo que sería aproximadamente cero sería la tensión. Es decir, tanto en corte como en saturación, el transistor disipa la mínima potencia. Sin embargo, la zona activa o lineal es la que se utiliza en electrónica analógica cuando estamos realizando una amplificación, ya que una señal de entrada pequeña hacemos que circule una mucho más grande, y el transistor, al tener ahí una resistencia, sí que tiene una caída de tensión y sí que disipa cierta potencia. Aquí tenemos una ilustración que más o menos viene a ser lo mismo, ¿vale? Pero como resumen, en corte la corriente no llega al mínimo, funciona como un interruptor abierto. En activo lineal la corriente de colector circula entre un mínimo y un máximo, es decir, una parte intermedia, y funciona como un amplificador. Y la saturación es que la corriente de base supera el nivel máximo y funciona como un interruptor cerrado. A continuación vamos a realizar simulaciones en Falstad para comprender mejor estos modos de funcionamiento. Esta sería la de modo digital, el transistor trabajando como un interruptor. Mediante este circuito vamos a ver cómo trabaja un transistor en modo corte-saturación. Si analizamos el circuito, vemos que tenemos una fuente de 5 voltios de corriente continua que, a través de una resistencia de 100 y un interruptor que ahora está abierto, alimenta la base del transistor. ¿Vale? Hemos situado un instrumento de medida, un amperímetro, para ver el valor de la intensidad de base. De un modo similar, hemos alimentado con una fuente de 24 voltios de corriente continua y una resistencia de 100 el colector con su correspondiente amperímetro. Y con un voltímetro estamos monitorizando la tensión colector-emisor del transistor, es decir, tenemos un instrumento de medida en cada uno de los parámetros importantes del funcionamiento del transistor. Como vemos, ahora está en corte. ¿Por qué? La intensidad de base son 0 amperios, es lógico, está abierto el interruptor, y la intensidad de colector teóricamente debería de ser 0, pero no es 0, vemos que tiene un valor de 2,4 microamperios, y esto es debido a que los interruptores por transistor no son perfectos y tienen una pequeña corriente de fugas. Como es lógico, la tensión colector-emisor será 24 voltios, ya que el interruptor abierto, que sería el transistor, está soportando toda la tensión del circuito. En el momento que cerremos el interruptor, se va a cerrar el circuito. Vemos que tenemos una corriente de base, ¿vale?, de 42 miliamperios, y hace que la intensidad del colector aumente de valor. Y de hecho toma el valor máximo que sería posible, es decir, ya vemos que está en saturación porque es 24 voltios dividido 100, es automáticamente más o menos 240 miliamperios, que viene a ser el valor que tenemos. La caída de tensión colector-emisor tendría que ser 0,2, ¿vale? En este transistor vemos que es de bastante calidad, porque en lugar de tener 200 milivoltios tiene 55 milivoltios. Con lo cual vemos que el transistor está funcionando como un interruptor abierto. Vemos que ahora tenemos ahí con un interruptor cerrado, perdón. Ahora está bien cerrado, ahora está abierto, cerrado, abierto, es decir, es un interruptor electrónico controlado mediante la corriente de base. Esta simulación sería el transistor trabajando en su zona lineal, lo que sería como amplificador. Como vemos, el circuito es una configuración emisor común, es algo típico.
¿vale? Vemos que tenemos el transistor alimentado por una fuente de corriente continua de 20 voltios, ¿vale? Tiene sus dos resistencias para polarizar lo que sería la corriente de base y una intensidad de colector. Aunque se mueve muy poquito, vemos que hay intensidad de base, por lo que hay una intensidad de colector, y el transistor está funcionando en una zona que no es ni corte ni saturación. ¿Cómo sabemos esto? Pues por la tensión colector-emisor. Vemos que la tensión colector-emisor no es 20 voltios, que correspondería si fuera la posición de modo de trabajo en corte, como interruptor abierto, y no habría corriente, ni es saturación porque la tensión colector-emisor sería cero y la corriente sería la máxima posible. Vale, estos dos condensadores que hay en la entrada y en la salida, lo que hacen es actuar de barrera para que la corriente continua no llegue ni a la entrada ni a la salida. Me explico. Este generador sería el generador de entrada. Vemos que es un generador de corriente alterna de 500 milivoltios de pico y 80 hercios, ¿vale? Una señal pequeñita. Y en la salida tenemos ahora en estos momentos 32 nanovoltios, ¿vale? Lo vemos aquí en los 200 voltios. Eso es porque la corriente continua, cuando intenta atravesar el condensador, recordemos que la corriente continua tiene una frecuencia cero y la impedancia de un transistor es inversamente proporcional a la frecuencia. Recordemos que era 1 partido 2pi por frecuencia por capacidad del condensador. Si la frecuencia es cero, es lo mismo que 1 dividido 0, que es infinito. Es decir, para la corriente continua, estos dos transistores son resistencias de valor infinito, o lo que es lo mismo, un interruptor abierto. Es decir, la continua nunca va a llegar ni al generador ni a la salida. ¿Vale? De este modo hemos conseguido que el transistor esté funcionando en un punto estable, ¿no? Dentro de la zona lineal. De hecho, en la corriente de la base que vemos aquí, la corriente de esta resistencia, que es la tensión de la base, perdón, la tensión de esta resistencia viene a ser más o menos estable, aunque ahí hay cierta variación, pero es estable, 1,72 voltios. En el momento en que yo cierre este interruptor, vamos a alterar el funcionamiento del circuito. ¿Por qué? Porque vamos a añadir esta corriente alterna. Lo vamos a añadir, ¿vale? Vamos a aumentar la velocidad de simulación para que se estabilice el funcionamiento del circuito, ¿vale? Ya empezamos a ver cosas. Vale, y ahora nos vemos este punto e incluso paramos la simulación. Como vemos, la salida, perdón, la entrada al circuito era una onda de 500 milivoltios, con lo cual llega aquí a la corriente de base, a la tensión de base, que si nos acordamos era 1,7, y si venimos a esta gráfica vemos que ahora la tensión de base, en lugar de ser 1,7, van a ser los 1,7 más los 0,5 voltios, es decir, aproximadamente 2,2 de pico. Y cuando pase el pico negativo sería 1,7 menos 500, es decir, sería 1,2. Vamos a comprobarlo. Venimos al osciloscopio, efectivamente, vemos que el punto de tensión de la base varía entre 2,2 y 1,2, que corresponde a la suma de la tensión de base de continua más la componente alterna que hemos introducido. Es decir, aquí ya tenemos una suma de la continua y de la alterna. En cambio, si nos venimos a la salida, aunque parezca que esté pequeñito, no está pequeñito, voy a aumentar la escala. No sé si lo va a hacer ahora o no. Si no, arranco la simulación ahora. La paro. Vemos que esa señal alterna de entrada de 500 milivoltios se ha convertido en una alterna de aproximadamente 5 voltios, ¿vale? Serían 4,7 voltios. Es decir, sería un amplificador aproximadamente de una ganancia 10. Vale, si nos damos cuenta, solamente hay componente alterna, aunque aquí ha entrado alterna, aquí teníamos una mezcla de continua y alterna. Al pasar por este condensador solamente llega la alterna y vemos que hemos podido amplificar la señal. En industria esto se suele utilizar cuando tenemos sensores que suministran una señal pequeña, por ejemplo. En esta simulación vamos a ver cómo funciona un transistor en su zona lineal o activa. Vamos a bajar un poquito la velocidad de simulación y vamos a explicar el circuito. Como vemos, el circuito es una configuración emisor común, es algo típico.
¿Vale? Vemos que tenemos el transistor alimentado por una fuente de corriente continua de 20 voltios, ¿vale? Tiene sus dos resistencias para polarizar lo que sería la corriente de base y una intensidad de colector. Aunque se mueve muy poquito, vemos que hay intensidad de base, por lo que hay una intensidad de colector, y el transistor está funcionando en una zona que no es ni corte ni saturación. ¿Cómo sabemos esto? Pues por la tensión colector-emisor. Vemos que la tensión colector-emisor no es 20 voltios, que correspondería si fuera la posición de modo de trabajo en corte, como interruptor abierto y no habría corriente, ni es saturación porque la tensión colector-emisor sería cero y la corriente sería la máxima posible. Vale, estos dos condensadores que hay en la entrada y en la salida, lo que hacen es actuar de barrera para que la corriente continua no llegue ni a la entrada ni a la salida. Me explico. Este generador sería el generador de entrada. Vemos que es un generador de corriente alterna de 500 milivoltios de pico y 80 hercios, ¿vale? Una señal pequeñita. Y en la salida tenemos ahora en estos momentos 32 nanovoltios, ¿vale? Lo vemos aquí en los 200 voltios. Eso es porque la corriente continua, cuando intenta atravesar el condensador, recordemos que la corriente continua tiene una frecuencia cero y la impedancia de un transistor es inversamente proporcional a la frecuencia. Recordemos que era 1 partido 2pi por frecuencia por capacidad del condensador. Si la frecuencia es cero, es lo mismo que 1 dividido 0, que es infinito. Es decir, para la corriente continua, estos dos transistores son resistencias de valor infinito, o lo que es lo mismo, un interruptor abierto. Es decir, la continua nunca va a llegar ni al generador ni a la salida. ¿Vale? De este modo hemos conseguido que el transistor esté funcionando en un punto estable, ¿no? Dentro de la zona lineal. De hecho, en la corriente de la base que vemos aquí, la corriente de esta resistencia, que es la tensión de la base, perdón, la tensión de esta resistencia viene a ser más o menos estable, aunque ahí hay cierta variación, pero es estable, 1,72 voltios. En el momento en que yo cierre este interruptor, vamos a alterar el funcionamiento del circuito. ¿Por qué? Porque vamos a añadir esta corriente alterna. Lo vamos a añadir, ¿vale? Vamos a aumentar la velocidad de simulación para que se estabilice el funcionamiento del circuito, ¿vale? Ya empezamos a ver cosas. Vale, y ahora nos vemos este punto, incluso paramos la simulación. Como vemos, la salida, perdón, la entrada al circuito era una onda de 500 milivoltios, con lo cual llega aquí a la corriente de base, a la tensión de base, que si nos acordamos era 1,7, y si venimos a esta gráfica vemos que ahora la tensión de base, en lugar de ser 1,7, van a ser los 1,7 más los 0,5 voltios, es decir, aproximadamente 2,2 de pico. Y cuando pase el pico negativo sería 1,7 menos 500, es decir, sería 1,2. Vamos a comprobarlo. Venimos al osciloscopio, efectivamente, vemos que el punto de tensión de la base varía entre 2,2 y 1,2, que corresponde a la suma de la tensión de base de continua más la componente alterna que hemos introducido. Es decir, aquí ahora tenemos una suma de la continua y de la alterna. En cambio, si nos venimos a la salida, aunque parezca que esté pequeñito, no está pequeñito, voy a aumentar la escala. No sé si lo va a hacer ahora o no. Si no, arranco la simulación ahora. La paro. Vemos que esa señal alterna de entrada de 500 milivoltios se ha convertido en una alterna de aproximadamente 5 voltios, ¿vale? Serían 4,7 voltios. Es decir, sería un amplificador aproximadamente de una ganancia 10. Vale, si nos damos cuenta, solamente hay componente alterna, aunque aquí ha entrado alterna, aquí teníamos una mezcla de continua y alterna. Al pasar por este condensador solamente llega la alterna y vemos que hemos podido amplificar la señal. En industria esto se suele utilizar cuando tenemos sensores que suministran una señal pequeña, por ejemplo un termopar que nos da una señal de milivoltios y necesitamos amplificarla para poderla procesar. Con lo cual utilizamos este tipo de circuitos para aumentar el valor de las tensiones y poder manejarlas con mayor comodidad. En la siguiente transparencia vemos la curva característica de un transistor. En el eje X tenemos la tensión colector-emisor, en el eje Y tenemos la intensidad de colector y podemos distinguir claramente las zonas de trabajo. En la zona
que ahora marco en verde, sería la zona de saturación, que tiene el fondo amarillo. Si nos damos cuenta, tenemos una tensión colector-emisor pequeña y una intensidad de colector alta. ¿Vale? Su valor va a depender de las líneas en azul que corresponden a la intensidad de base a la que está trabajando el transistor. Si observamos la otra zona que voy a marcar en rojo, que es la inferior, marcada con fondo azul, esta sería la zona de corte, donde vemos que la intensidad de colector tiene un valor muy bajo y la tensión de colector puede tener el valor que corresponda. Estos son los dos casos en que está trabajando el transistor en conmutación como un interruptor. Y en la zona que ahora voy a marcar en azul es lo que denominaríamos zona lineal, ¿vale? Que es cuando el transistor está trabajando como un amplificador. El punto de trabajo de un transistor se denomina punto Q y está caracterizado por su intensidad de colector y tu tensión colector-emisor. Como es lógico, tecnológicamente se ha avanzado mucho desde la invención del transistor, que fue en los años 1947, y esta evolución tecnológica, a partir de la base del transistor BJT, ha permitido desarrollar nuevos tipos de transistores, como los FET de efecto campo, los MOSFET, los IGBT, que tienen otras características que mejoran el funcionamiento de ciertas aplicaciones de los transistores bipolares. Sin embargo, la filosofía de funcionamiento es bastante similar a la del transistor bipolar.